Buenos días a todos. Continuamos con nuestro estudio del Sri Ramacharita Manasa de Goswami Tulsidas Ji, la maravillosa obra de devoción del Ramayana. Om Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwara Gurur Sakshat Param Brahma Tasmai Sri Gurave Namaha. Om 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 Shanti Shanti Shanti. Siempre a los pies del loto de mi amado Gurú Adi Shankaracharya de América, Swami Shivanand Saraswati Ji Maharaj. Procedo a continuar relatándoles esta maravillosa obra de Maharaja Tulsidas, el Ramayana de Tulsidas. Como recordarán, estamos en la parte central de la batalla entre el bando del señor Ram contra el bando del rey demonio de Lanka, Ravan. Entonces nos continúa narrando cómo, recordarán que el domingo pasado pues hubo la primera confrontación, el primer enfrentamiento con Ravan, ¿sí? En el cual él pues salió un tanto derrotado, por lo que decide que va a hacer una sadhana espiritual, una tapesia, se llama eso en hindi, sánscrito. Va a hacer una tapesia para poder derrotar pues a aquellos príncipes que lo estaban atacando. Entonces nos siguen relatando Maharaja Tulsidas. En este otro lado, hablando del bando del señor Ram, Vibhishan, el hermano menor del rey Ravan, recibió la información de que Ravan iba a hacer una tapesia para poder derrotarlos, y entonces presurosamente fue donde el señor de los Ragus y le puso al tanto de todo lo que iba a suceder. Mi señor Ravan en este momento se encuentra realizando una puya, una sadhana, una tapesia, y de llegar a completarla, este desdichado se volverá inmortal. Por lo tanto, mi señor, envíe inmediatamente a algunos de los monos más valientes para que puedan destrozar el sacrificio que el demonio está haciendo, y de esta manera obliguen a este demonio de 10 cabezas que regrese y tenga que volver a combatir. Tan pronto como despuntó el alba, el Señor mandó entonces a sus campeones, Hanuman, Angada y otros más, quienes inmediatamente corrieron y se abalanzaron sobre el sitio donde estaba el demonio. Como mero juego, los monos, como si fuera un mero juego, los monos brincaron las murallas que rodeaban la fortaleza de Lanka, y sin temor ninguno, osadamente, entraron entonces al palacio de Ravan. En el momento en que ellos le vieron que estaba entregado a su sadhana espiritual, todos los monos entonces se enfurecieron tremendamente. Eres un desdichado sinvergüenza.
saliste corriendo del campo de batalla para venir a refugiarte en tu casa y te has sentado aquí a fingir que estás en profunda meditación. Diciéndole esto, Angada inmediatamente le metió una patada. Pero el tonto ni siquiera se interrumpió su meditación para mirarlos, dado que su mente estaba completamente absorta en la consecución del objetivo a través de aquella práctica espiritual. Cuando él se negó a mirarlos, entonces los monos, llenos de furia, le mordieron con sus dientes y le patearon nuevamente. Agarraron también a sus esposas por los cabellos y las arrastraron con gran fuerza puertas afuera, mientras ellas gritaban pidiéndole ayuda de forma lastimera. Cuando entonces el demonio finalmente interrumpió su sadhana espiritual y se levantó furioso como la muerte misma, atrapando a los monos por sus patas y los lanzó lejos. Mientras tanto, cuando él vio que los monos habían logrado destruir su sacrificio, se sintió entonces angustiado en su corazón. Habiendo ya destruido el sacrificio del demonio, los monos entonces regresaron a salvo a donde estaba el señor de los Ragus, mientras que Ravan se enfureció aún más, abandonando entonces todo temor a la muerte y toda esperanza de vida. En ese mismo instante, mientras él marchaba nuevamente al campo de batalla, los más terribles augurios, los más terribles y negativos augurios se le presentaron a él al lado y lado. Los buitres volaron y se posaron sobre las cabezas de Ravan. Viendo que él ya se encontraba entonces en las garras de la muerte, no prestó atención ya a absolutamente nadie más y dijo: batan los tambores de guerra. La hueste de demonios entonces apareció como si fuera infinita, mientras marchaba con sus miríadas de elefantes, carruajes, infantería y caballería. Parecían aquellos demonios, conforme se abalanzaban a entrar en el combate con el Señor, parecían como un enjambre de polillas dirigiéndose a las llamas de una hoguera. En este otro lado, los dioses alabaron al Señor. Este hermano, Ravan, nos ha infligido un enorme sufrimiento. Por favor, Ram, ya no juegue más con él. La hija de Vaideha, Sita, su esposa, ya ha sufrido suficiente y se siente sumamente desconsolada.
El Señor se sonrió al escuchar la súplica de los dioses. Y entonces el héroe de la línea Ragú se puso en pie y organizó sus flechas en su aljaba. Sus cabellos ensortijados que adornaban su cabeza habían sido atados templadamente en una corona, la cual estaba entrelazada con flores. Con sus ojos rojos y su cuerpo oscuro como el de una nube cargada de lluvia, contempló entonces con sus ojos de loto todo el mundo. Se amarró la aljaba con una pieza de tela alrededor de su cintura y tomó en su mano entonces aquel maravilloso arco llamado Sranga. El Señor tomó entonces el arco Sranga con su mano y amarró su maravillosa aljaba con una pieza de tela a su cintura, con la cual contenía una inagotable cantidad de flechas. Él poseía un par de brazos sumamente musculosos y largos y un pecho encantador y amplio que estaba adornado con la huella de la planta del pie de Bhrigu, el hijo del Brahman. Cuando el Señor, dice Tulsidas, comenzó a sentir el arco, a palpar el arco y las flechas con sus manos, el universo entero, incluyendo a los elefantes que sostienen las 8 esquinas del mundo, la tortuga divina, al dios serpiente Sesa y la tierra misma con todos sus océanos y montañas, comenzaron a temblar. Los dioses se regocijaron al contemplar su belleza y llovieron flores sobre él en una cantidad inagotable, mientras exclamaban: gloria, gloria, toda la gloria a la fuente de la misericordia, el depósito de la belleza, la fuerza y la bondad. En ese instante arribó entonces la enorme hueste de demonios con todas sus filas sumamente apretadas. En el momento en que los monos guerreros vieron al ejército, inmediatamente se apresuraron a enfrentarlo como si fueran masas de nubes de lluvia que se juntan en el momento de la destrucción universal. Innumerables espadas y masas brillaron como los destellos de los relámpagos en todas direcciones. Los gritos y barritares estridentes de los elefantes, el relincho de los caballos y el sonido de las carruajes parecían como si estuviesen sonando los truenos en nubes cargadas de lluvia. Las miríadas de colas de los monos se estiraban a lo largo de los cielos como un magnífico arreglo de arco iris apareciendo en el cielo.
el polvo se levantó en columnas gruesísimas, como si fueran torrentes de agua que se elevaban por los aires, y las flechas volaron de un lado y del otro en una lluvia interminable, como si fueran las gotas de lluvia. Las montañas volaban de un lado y del otro, como si fueran los diferentes rayos que se presentan durante la tormenta. El Señor de los Ragús, en su furia, lanzó una andanada de flechas, las cuales inmediatamente diezmaron al ejército de demonios. Los guerreros demonios gritaron por el dolor cuando las flechas les impactaron. Y dando vueltas una y otra vez, caían al suelo, aquí, allá y en todas partes. Chorreando sangre en profusión, los demonios heridos parecían como montañas llenas de sus enormes y altas cascadas, y la sangre que corría en forma de un río para aterrorizar el corazón de cualquier cobarde. Un río sumamente para nada sagrado de sangre que salpicaba a los que contemplaban aquel espectáculo con terror, empezó entonces a correr por el campo de batalla. Mientras los dos ejércitos eran sus riberas, los carruajes eran las arenas de las orillas, y sus ruedas, las ruedas de los carruajes, representaban sus remolinos. Realmente aquello fue una inundación aterradora. Los soldados de infantería o los soldados de a pie, e incluso los elefantes, los caballos, los burros y todas las monturas de toda clase, más de los que uno pudiese recontar, que se movían sobre aquel río, representaban las diferentes criaturas acuáticas, las flechas, las lanzas, las masas de hierro, todas empapadas en sangre, parecían como si fuesen las serpientes que viven en el río. Y los arcos que se veían resplandecer por aquí y por allá en todo momento, representaban sus olas, y los escudos parecían como las tortugas que viven en el río. Guerreros caían aquí y allá, como los árboles en las riberas del río, y los abundantes huesos que quedaban expuestos parecían la espuma de aquel río de sangre. Los combatientes se acongojaban y se asustaban con solo contemplar lo que estaba sucediendo, mientras que los campeones guerreros se sentían sumamente deleitados al contemplar aquella batalla tan feroz. Los espíritus, los duendes, las almas en pena, e incluso los sumamente aterradores demonios muertos, con sus largas masas de cabello y todos sus símbolos demoníacos,
que son los propios asistentes del señor Shiva, se sumergían en aquel río de sangre. Los cuervos y las urracas volaron, llevándose pedazos de brazos humanos que arrancaban de los cadáveres que quedaban y se iban a dar el festín comiendo de ellos. Algunos dijeron: qué lástima, tontos, que ustedes continúen sufriendo por la escasez de aquello que en la vida abunda. Los guerreros heridos caían en las orillas de aquel río de sangre, gimiendo como un moribundo, todos moribundos, como moribundos que están al lado y lado de un río y están sufriendo de sed, están muriendo de sed. Y muchos de ellos se ponían a las orillas de aquel río como si fuese un río sagrado o un lago sagrado, para asegurarse de que pudiesen respirar su último aliento mientras su cuerpo era bañado por aquella agua sagrada, dado que tal muerte se considera sumamente beneficiosa para el espíritu de aquel que está falleciendo. Ellos, los que quedaban heridos fuera del área de combate principal, se arrastraban hacia esa parte, buscando morir ahí en medio del fragor del combate. Parados en las riberas o en las orillas de aquel campo de batalla, los buitres entonces saciaban su apetito rasgando o arrancando pedazos de aquellos cadáveres, como los diferentes pescadores que se abalanzan en un río revuelto para sacar su gran cantidad de pescados. Muchos de los cadáveres de los guerreros flotaban con aves, flotaban en aquel río de sangre con aves paradas o posadas sobre ellos, como si estas últimas estuviesen disfrutando de deslizarse en tablas sobre la corriente del río. Las yoginis, las mujeres asistentes de la diosa Durga, tomaron con cráneos, tomaban cantidades de sangre para almacenarlas, mientras que los espíritus femeninos y las hadas danzaban en el aire. Del mismo modo, las chamundas, otra clase de atendientes de asistentes de Durga, cantaban canciones con diferentes melodías, chocando o golpeando los cráneos de las cabezas de los muertos, de los guerreros muertos, como si fueran muchos tipos de tambores. Hordas o rebaños de chacales disfrutaban, se deleitaban mordiendo o rasgando con sus dientes las partes de los cuerpos que yacían en el campo de batalla. Y mientras se festejaban sobre aquella abundancia de comida para ellos, aullaban. Y cuando veían que algún otro se acercaba a donde estaban comiendo, entonces le gruñían. Miríadas de cuerpos sin cabeza yacían
esparcidos por todo el campo de batalla, mientras que muchas de las cabezas que quedaban en el campo de batalla dispersas gritaban victoria, victoria. Aquellas cabezas seguían gritando victoria, victoria, mientras que los troncos sin cabeza se retorcían agitadamente. Las aves entonces se desfestejaron sobre las cabezas mientras peleaban entre sí para ver cuál se alimentaba más. Mientras esto sucedía aquí, en el campo de batalla, los campeones seguían enfrentándose con sus rivales. Impelidos por el poder del señor Ram, los monos arrasaron con el ejército de los demonios y, golpeados mortalmente por las flechas, por la lluvia de flechas del señor Ram, los campeones entonces caían en el sueño eterno en aquel campo de batalla. Ravan pensó dentro de sí mismo: están acabando con los demonios y estoy quedando solo, mientras que los monos siguen siendo numerosos todavía. Así que voy a crear ahora ilusiones en grandes cantidades para confundirlos a todos. Cuando los dioses vieron que el Señor estaba a pie, se sintieron sumamente preocupados en su corazón. Indra, el rey de los celestiales, entonces despachó inmediatamente su propio carruaje, guiado por Matali, quien felizmente procedió a llevarlo hacia allá. Matali es el conductor del carruaje del señor Indra. Aquel era un carro celestial único, que estaba lleno de todo esplendor. El rey de Kosalapura, el señor Ram, complacido, montó en él. Era jalado por 4 encantadores caballos de gran brillo, que no conocían ni el cansancio ni la muerte, y volaban tan rápido como el pensamiento. Los monos entonces se abalanzaron al combate con un vigor renovado cuando vieron al señor de los Ragus montado en aquel carruaje. Cuando Ravan sintió que el ataque de los monos era irresistible, entonces comenzó a crear toda clase de ilusiones. La creación ilusoria obviamente no tenía ningún efecto sobre el señor de los Ragus, mientras que los monos e incluso el mismo Lakshman consideraron que eran reales. Los monos vieron una hueste de demonios, un ejército de demonios aún más grande, junto con innumerables Rams y Lakshmans. Los monos y osos se aterrorizaron en su corazón al ver que numerosos Ramas y Lakshman ahora estaban en el ejército de demonios y venían a atacarlos. Todos ellos, incluso Lakshman, se quedaron quietos contemplando aquella ilusión como si ellos mismos fuesen simplemente imágenes de una pintura. El señor de Kosala sonrió al ver esto
ver que su ejército se había paralizado, colocó entonces una flecha en su arco y en un abrir y cerrar de ojos, el señor Hari dispersó la ilusión para el deleite de toda la hueste de monos. El señor Ram entonces los miró a todos y les dijo las siguientes palabras llenas de significado. Miren ahora mi duelo con Ravan, porque todos ustedes, mis amados héroes, están sumamente cansados. Diciendo esto, el señor de los Ragú inclinó su cabeza ante los pies de loto de los brahmanas y le pidió al conductor del carruaje que acelerara. En ese momento, Ravan se sintió sumamente enfurecido en su corazón y se abalanzó a enfrentarle a él, gritándole al señor Ram con una voz de trueno: escucha, Anacoreta, yo no soy como todos esos guerreritos que tú has derrotado en esta batalla. Mi nombre es Ravan, cuya gloria es conocida en todo el mundo y cuya prisión retiene dentro de sus paredes a los regentes de todas las esferas. Podrás haber acabado con Khara, Dusana y Virada, haber incluso matado al pobre Bali, así como un cazador acaba con un venado usando sus flechas. Puedes incluso haber acabado a una hueste de campeones de los demonios e incluso haber terminado con Kumbhakarna y Magana. Pero hoy voy a volcar sobre ti toda mi venganza, porque por todo eso que has causado, príncipe, y te voy a hacer que huyas del campo de batalla. Hoy, muy seguramente, voy a entregarte en las manos de la muerte, porque te estás enfrentando al implacable Ravan en persona. Al escuchar este hablar banal, el todo misericordioso Señor se dio cuenta que el pobre demonio estaba condenado a morir y sonrientemente le respondió de la siguiente manera: es verdadera, realmente verdadera toda tu grandeza, pero dejemos la palabrería y muéstrame el valor si es que tienes alguno. No dañes tu reputación alardeando acerca de ella. Por favor, te pido que me disculpes y escucha la siguiente máxima que te voy a decir. Hay 3 tipos de hombres en este mundo: los que semejan una rosa, los que semejan un mango y los que semejan un fruto pan, respectivamente. El primero solo da flores, el segundo flores y frutos, y el tercero solo da frutos. Del mismo modo, el primero solo habla y es parlanchín. El segundo habla y actúa, mientras que el tercero únicamente actúa, pero nunca va proclamando
o alardeando de sus capacidades y de sus logros. Rabban se rió a carcajada suelta cuando escuchó las palabras del señor Ram. ¡Ah! Ahora me quieres enseñar sabiduría. No te amilanas ante la idea de que vas a enfrentarme en combate. Por lo que veo, para ti, tu propia vida no tiene mayor valía. Habiendo dicho esto, estas palabras retadoras, Rabban furiosamente comenzó entonces a descargar flechas contra el señor Ram como si fueran innumerables rayos. Saetas de todos los diseños volaron y llenaron todas las esquinas de la tierra y de los cielos. El héroe de la línea Ragú lanzó una sola y feroz flecha, y en un momento todas aquellas flechas mandadas por el demonio fueron consumidas, quemadas hasta las cenizas. Rabban apretó sus dientes lleno de frustración y lanzó una feroz lanza, pero el Señor se la devolvió con una sola flecha. El demonio entonces lanzó una nube de discos y tridentes, pero el Señor les desvió totalmente del camino sin mayor esfuerzo. Las flechas de Rabban resultaban inútiles como las estratagemas de los malvados, y los estafadores finalmente no sirven para nada. Entonces, con 100 flechas, él golpeó a Matali, el conductor del carruaje del señor Ram, quien cayó al suelo gritando victoria al señor Ram. El señor Ram se compadeció del conductor del carruaje y lo levantó nuevamente. Y ahora el señor Ram estaba lleno de furia. Cuando el señor de los Ragús se enfrentó con su enemigo en el campo de batalla, lleno de rabia, las flechas en su aljaba competían unas con otras para ver cuál era la primera en ser utilizada y lanzada desde el arco del señor Ram. Los demonios devoradores de hombres estaban todos llenos de terror al sonido de aquel sumamente aterrador batir de la cuerda del arco del señor Ram. El corazón de Mandodari se sacudió, el océano, la tortuga que sostiene a la tierra y las montañas mismas todas temblaron, y los elefantes que cuidan o sostienen las 4 esquinas del planeta barritaron y se apostaron para sostener la tierra entre sus colmillos. Los dioses sonrieron al ver este espectáculo tan encantador. El señor Ram templó la cuerda de su arco, llevándola hasta su oreja, y dejó volar sus terribles flechas, las cuales se abalanzaron vibrando como si fueran múltiples serpientes. Y por hoy vamos a dejar hasta ahí la narrativa. El próximo domingo vamos a continuar en ese tremendo combate. Okay. Esto es un combate que ocurre en el campo de batalla, pero al mismo tiempo es un combate que ocurre en el interior de cada individuo cuando él va a confrontar
salir de esa zona de confort. Todos nosotros tenemos una zona de confort que nos mantiene en el status quo en el que estamos, y salirnos de esa zona para que haya un crecimiento en cualquiera de las áreas de la vida, en la salud, en la familia, crecimiento personal, crecimiento espiritual, crecimiento financiero, crecimiento con nuestros asociados si tenemos algún negocio, o con nuestros colegas si estamos en algún empleo. Es decir, solucionar cualquier situación, o vamos a llamarlo así, o problema que tengamos en la vida, va a requerir que nosotros nos salgamos de la zona de confort, porque así como el electrón salta de órbita cuando entra en conflicto con los otros electrones de su órbita, y ahí es donde se da el salto cuántico, el individuo va a ser colocado en diferentes áreas de conflicto en su vida para que dé ese salto cuántico de crecimiento como persona. Pero dar el salto cuántico te va a hacer que enfrentes a tu peor enemigo, el miedo y la duda. Son tus dos grandes enemigos. La determinación y la fe son tus dos grandes aliados. Entonces, ese enfrentamiento terrible, esas flechas, esos mazos, esas lanzas, esas espadas de que nos habla Maharaya Tulsidas, son todos los pensamientos aterradores que podemos llegar a tener, de frustración, de miedo a enfrentar lo que viene, de salir de nuestra zona de confort, que ese es nuestro Ravan, ¿sí? Ese miedo terrible de salir de nuestra zona de confort y buscar un horizonte distinto. El miedo a comenzar algo nuevo, el miedo a cortar con algo lo que ya no es conveniente para mí o no es más beneficioso, y cambiar de rumbo. Eso es sumamente difícil. Ese es tu Ravan. Ese es el Ravan que todos nosotros vamos a confrontar. Y en algún momento de la vida, en alguna área de tu vida, vas a tener que librar esa batalla. Combatir tus miedos, combatir tus dudas, apoyarte en tu determinación, apoyarte en la fe, confiar en tu karma, en tu gurú, en Dios, y lanzarte a ese espacio vacío que está más allá de tu zona de confort, el cual es sumamente aterrador. Pero si tú tienes fe y confianza en tu determinación, y tu determinación es definitiva, créeme que terminas triunfando en esa batalla. Ese es lo que nos representa esta historia, a fin de cuentas. Sí, eso ocurrió, esa batalla estuvo, el señor Ram se enfrentó con Ravan, pero ese fue su demonio. El tuyo son el miedo y la duda, que te llevan a la procrastinación, a postergar todo y a mantenerte ahí en esa zona incómoda de tu vida por miedo a enfrentar lo que puede ser algo desconocido, pero que te puede conducir a algo mejor. Vence a ese demonio del miedo y la duda y lánzate a conseguir lo que tú realmente quieres lograr en tu vida. Ese es mi deseo para ti, que logres tus objetivos, que lleves una vida armoniosa, feliz, pacífica, a través del autoconocimiento, a través del autoestudio, del autodescubrimiento y de vencer tus miedos y tus dudas. Que tengan una feliz semana
Dios los bendiga. Om, om, om. Jai Gurudeo, Parvati Pate, Arahar Mahadev. Nos vemos el próximo domingo. Exitosa semana.